Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo estén escuchando este podcast 2, perteneciente al grupo 7, integrado por quien les habla, Paula Riquelme. Ignacio Guerra. Y Armando Norambuena. Bueno, este podcast llamado ¿Cómo podemos conocer a nuestros estudiantes? Pertenece a la asignatura del Taller de Aprendizaje y Desarrollo Adolescente de nuestra carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Para ello, más bien el fin de este podcast es que ustedes puedan tener una mejor noción como futuros docentes o como docentes en formación y finalmente egresados de cómo pueden relacionarse y entender mejor a sus estudiantes. Así que para ello vamos a presentar distintas experiencias que hemos vivido durante nuestra formación escolar, docente o incluso durante el ejercicio de nuestra profesión. Así que para ello va a empezar mi compañero Armando. Así que adelante. Sí. A ustedes como futuros profesores en formación, les informo que durante sus clases ustedes deben prepararla y tenerla pensada. Sin embargo, lo más probable es que el planeamiento y lo que tienen pensado realizar no se va a poder al 100%. Siempre habrá algo que falle y un buen profesor no es aquel que planea una excelente clase. Un buen profesor es aquel que es capaz de hacer una excelente clase al sobreponerse a lo que le suceda. Y esto va a generar que sus estudiantes siempre estén seguros de ustedes, de que siempre les darán una buena clase y se sentirán bien. Por ejemplo, yo tuve un problema una vez que teníamos que hacer un grupo presencial y uno online al mismo tiempo, pero por desgracia al grupo presencial se le acabó la internet, no pudieron reconectarse y los profesores nos dividimos. Así que yo quedé encargado junto a otros profesores del ámbito online y por desgracia teníamos preparada una actividad en la plataforma de Kahoot, que son un grupo de preguntas que después se evalúan, se nota obviamente, pero esta plataforma se cayó, así que tuvimos que pensar rápidamente en alguna forma para lograr realizar estas preguntas y las realizamos mediante un PPT y de esta manera logramos completar el plan que teníamos de realizar estas preguntas en esta plataforma, pero sin la plataforma, y los estudiantes pudieron realizarla y no hubo mayor problema. En el ámbito presencial sucedió lo mismo porque no tenía internet, pero las lograron realizar en base a lo que recordaban los profesores y se pudo concretar el objetivo de la clase, que era con el que habíamos llegado de realizar estas preguntas a los alumnos y que pudieran aprender en base a esto. Claro. Y discúlpame, Ignacio, lo que quiero comentar antes de que sigas tú es que me parece súper bien que destaques eso de estar preparados. Y a mí igual me gustaría incluir algo pequeñito, que es estar preparados no necesariamente significa tener un plan para cada situación que pueda suceder, sino que significa que ante lo que pueda suceder, yo sepa salir adelante por los conocimientos previos que haya tenido, ya sea por experiencias previas o de cosas que vi. Eso es lo que quería decir, así que Ignacio, si quieres comentar algo más y seguir. Siguiendo con lo dicho anteriormente, siento que un profesor en el futuro tiene que estar bien preparado a ciertas disrupciones que van a pasar y va a experimentar a lo largo de su carrera y a lo largo de lo que a lo que trabaja en su vida laboral, principalmente debido al uso de las nuevas tecnologías y a los cambios de las tecnologías actuales, y no tampoco a lo de las tecnologías, sino también al ámbito educativo, a las mallas curriculares, etcétera. Lo digo porque ahora mismo uno en la modalidad online suele usar herramientas como Kahoot o Padlet, y los estudiantes, claro, se acostumbran a eso, pero seguramente cuando ellos ya no sean estudiantes
van a tener nuevas tecnologías, quizás el Kahoot ya no sea el mismo, quizás el Padre ya no sea el mismo, y quizás el sistema de aula que se usa actualmente, quizás no se use, y se use otro, porque siempre va cambiando. Y lo que tienen que hacer los estudiantes y futuros profesores es saber adaptarse, negociar con el entorno, estar dispuesto a los cambios que van a suceder. Porque si uno se queda muy pegado en lo que se le enseñó anteriormente o con lo que uno creció, va a tener muchos problemas, no solamente por él, sino a la persona a las personas que le va a enseñar más adelante. O siento que tuve una experiencia similar, positiva, cuando entré a mi primera carrera en el 2019 a la carrera de negocio. Nosotros teníamos un profe que era viejito, yo le tiro unos 60, quizá no tenía 60, pero parecía de 60. La Sí. cosa es que el profe no sabía ni qué era YouTube. Hasta que un día una compañera le dijo, profe, pero eso lo puedo encontrar en YouTube. El profe dijo, ¿y qué es YouTube? Ahí se le explicó tanto cómo se usa un computador, porque él no sabía usar esas cosas, ya eso lo venía a hacer un auxiliar. Él todavía está pegado al papel y a la calculadora. La cosa es que después de eso hubo una semana de receso. Y después de esa semana de receso él volvió y sorprendentemente ya sabía usar un computador. No hacía escribir sin mirar ni esas cuestiones, pero ya sabía usarlo. Ya sabía usar el YouTube, ya sabía aprender el proyector. Le costaba, pero ya sabía. ¿Y qué tiene de positivo este ejemplo? En que el profesor estuvo dispuesto a cambiar y adecuarse a lo nuevo para poder entregar un mayor aprendizaje y al mismo tiempo está aprendiendo él. Y siento que eso es, uno tiene que abrirse a revisar sus prácticas y a la vez sus creencias, porque uno de repente siempre va a creer que va a estar bien, pero tiene que abrirse a lo nuevo, adaptarse a lo nuevo, y de repente hay gente que te diga, oye, pero lo podía hacer así, oye, esto está mal, ahora se hace así, y uno tiene que estar dispuesto a eso. De lo contrario, se va a crear un retroceso, tus estudiantes no van a aprender bien, o quizás van a aprender, pero no de la manera óptima. También hay que adaptarse a lo que te enseñan a ti. Después, no es lo mismo que tú le vayas a enseñar a tu alumno en el mismo momento. Y eso siento que es parte vital, estar siempre dispuesto al cambio, Claro. a saber prepararte. Sí, o sea, además del cambio obviamente que realizó el profesor, él lo importante que hizo fue escuchar a sus estudiantes para él lograr meterse a YouTube en este caso, y ocupar las nuevas tecnologías, porque él sabía que al realizar esto, sus peticiones que escuchaba de sus estudiantes, iba a estar más cerca de ellos, de cómo pensaban, cómo vivían la vida, su mentalidad, los recursos que tienen, y él le iba a poder entregar los mismos recursos durante sus clases. Él iba a poder acceder a YouTube y colocar algún video que ellos sugirieran o que él mismo pudiera sugerir a partir de esa nueva plataforma, en vez de utilizar los métodos que él ocupaba anteriormente. Claro, eso habla bien porque escuchar a tus estudiantes es algo vital, porque también uno cuando es docente tiene que darse cuenta que los alumnos no son simplemente como peones que están ahí sentados y tú tenés que hablar y enseñarles, no, al contrario, cada alumno es un mundo diferente y de repente uno puede decir, no, si tú tenés cierta edad no sabes nada, pero muchas veces hay que escuchar a las personas, ya sobre todo al alumno, porque de repente te enseñan cosas que tú no sabías y siempre se va aprendiendo algo. Y si un alumno te dice, oiga, profe, pero ¿por qué no hace esto? Ya hay que hacerlo, porque a lo mejor él aprende mejor y uno como profesor tiene que tener en cuenta que lo más importante es que solo uno aprenda. Y Claro. también, aparte de que lo importante es que tus alumnos aprendan, es también conocer a tu estudiante, saber cómo aprenden, cuáles son sus personalidades, porque cuando uno crea una relación con un estudiante, el ambiente en el aula es muchísimo mejor y se puede dar un desarrollo de aprendizaje óptimo para ellos.
Creo que Paula puede explicar mejor ese tema. Justamente, Ignacio, pero antes de continuar con lo último que dijiste, eso de lo que el ejemplo que diste de tu profesor de tu otra carrera, primera carrera, es como un claro ejemplo de un dicho que muchas veces se relaciona con lo, digamos así, oriental en el sentido de lo espiritual, todo ese tema que es ser como el agua, amoldarse a la situación. Eso es lo importante. Y bueno, continuando con el tema, con lo último que dijo Ignacio, ¿por qué es importante, digámoslo así, entender a nuestros estudiantes finalmente? Porque primero, como dijeron, o no, cada estudiante, cada persona es un mundo distinto. Y los estudiantes no se tienen que amoldar al docente. El docente se tiene que amoldar al profesor. Perdón, A los a los estudiantes. estudiantes, Se lo nos siento. quedó claro. Sí, muchas gracias, Armando. Pero bueno, esto porque es así. Uno puede decir así como, oye, pero es que son 40 estudiantes, ¿cómo yo me voy a moldar a cada uno? Muchas veces no se trata de amoldarse a cada uno como tal, sino que a grupos, por así decirlo. Uno puede notar como docente, mirando desde afuera y mirando cómo se relacionan con sus pares o con otra gente, con docentes, porque también se da que estudiantes se hablan con docentes, chacotean, como se dice vulgarmente. Pero bueno, lo importante, como digo, es ver más allá de, ay, esta persona es hiperactiva, se mueve mucho, esta persona habla mucho, esta persona siempre está callada. Uno puede notar, por ejemplo, que es lo que, sinceramente, es lo que a mí me pasaba cuando estaba en el colegio, que yo, cuando no estaba con mi grupo de amigos, yo era callada. Yo no hablaba y me costaba mucho hablar. Participar en una época sí pude, pero era salir a la pizarra en matemática. Era lo único que hacía prácticamente. Yo no hablaba y más allá no participaba, pero con mis amigos sí. Entonces un docente, en ese caso que se tope con alguien, digamos así, parecida como yo era, puede ver, primero uno puede ver, ya, esta persona es introvertida porque nunca participa en clase. Pero uno analizándolo puede ver, esta persona quizás no participa en clase, pero con sus amigos sí se da, como se dice, sí puede pasar de, por así decirlo, pasar de ser introvertida a ser extrovertida. Entonces uno de ahí puede tomar, digamos así como, aprender y solucionar ciertas cosas, porque supongamos que, bueno, hay una palabra, una frase más bien dicho, que muchos estudiantes introvertidos odian, y es cuando el docente dice, vamos a trabajar en grupos, fórmenlos ustedes. Eso para muchos es terrible. Cuando, en el caso de que una persona que es introvertida, pero tiene su grupo de amigos con el que pueda juntarse bien, o su amigo con el que pueda relacionarse bien, no va a tener tanto problema, porque va a decir, ya puedo estar contigo. Pero a veces pasa de que ese compañero no está, porque está enfermo, porque no pudo ir, por cualquier motivo, y ese estudiante queda solo o sola. Entonces es importante porque, teniendo en cuenta uno como docente, y uno puede formar el grupo, el grupo, por ejemplo, de trabajo de esos estudiantes, basándome, ya, estas personas quizás no trabajan tan bien, puede que una trabaje un poco más que la otra, pero sí sé que se relacionarían bien por su forma de ser. Y bueno, ahí ya va otro problema de trasfondo, de enseñarles y guiarlos en lo que es trabajar en equipo y supervisándolo, pero el punto es que por una parte es importante conocer a nuestros estudiantes para no hacerlos pasar malos ratos, porque muchas veces esa gente introvertida, como les decía, cuando escuchan que el docente dice, hay que hacer grupos, ármenlo ustedes, para ellos es terrible, puede causarles una ansiedad enorme. Entonces es mejor evitar eso. Una, porque no es bueno que el estudiante pase por esas situaciones, y dos, porque eso le da al estudiante, le demuestra que hay alguien que se preocupa de él o de ella. Un ejemplo que me pasó de cierta manera similar en mi práctica inicial, la primera que tuve, fue que con mi grupo de compañeros estábamos haciendo una clase, también usando la plataforma Kahoot,
la que mencionaban mis compañeros, en este caso para conocer las concepciones, todo lo que sabíamos bien dicho sobre sexualidad. Dentro de esas preguntas, una era de verdadero y falso, la cual decía algo así como, es normal que en las relaciones sexuales, en todas, duela, y muchos dijeron que era verdadero y era falso. Y una niña, una chiquilla, estos eran de segundo medio, le dijo a uno de sus compañeros que se estaba riendo, chacotero, como se dice, el payaso del curso, por así decirlo. Y ella, como que yo noté que ella habló y le costó un poco, como que no fue muy fluida. Ella se veía tranquilita, que no podía, digamos así como hablar, le costaba, pero pudo. Y más adelante, clases más siguientes, volvimos a hacer un juego de esos, pero este ya más como a modo de enseñar, lo siento, donde ella fue capaz de dar ejemplos de cosas que le pasaban y finalmente al terminar la clase, ella pudo sentir esa seguridad como para decir, acercarse a mí y decirme, oiga, profe, ¿cómo puedo hacer esto? Me pasa tal cosa y no sé qué hacer. Y era algo súper personal. Y eso es como un claro ejemplo de que incluso siendo profesores en práctica, que nos vemos en ese momento era una vez a la semana, en muy poquito tiempo, cómo a pesar de eso pudimos darle la confianza necesaria a esa chiquilla para que pudiera contarnos algo tan personal. Entonces, concluyendo lo que yo estoy diciendo y diciéndolo en palabras simples, es que primero es importante tener conocer a los estudiantes, más bien dicho, perdón, para darles la confianza y para adecuarnos a ellos y que ellos no la pasen mal en el colegio. Sí. Así que eso por mi parte, chiquillos, ¿algo que quieran decir? Sí, recalcar que es importante como rol de... A ustedes les hablo, a los futuros profesores, como rol de profesor, no es importante. Es importante el ámbito académico, sí, es verdad. Pero el rol del profesor va más allá de eso. Como el ejemplo que dio Paula. No es que solo nos dediquemos a enseñar materia, dado que estamos formando a personas. Y las personas no se forman solo con conocimiento, se forman con valores. Uno debe lograr que el alumno se sienta seguro y que confíe en el profesor. No solo que confíe en que va a lograr el objetivo académico, sino que también logrará la seguridad, la confianza de hablar de diversos temas más allá de la materia en específico. Y el profesor no debe pasar por alto estos temas, dado que no serás, pese a que sea extracurricular, es parte del rol del profesor. Una cosa también que... ¿vaya a decir algo? No, sigue tú, lo siento. Cuando uno es docente, uno no solamente le está enseñando materia, no le está enseñando a multiplicar, no le está enseñando los principios básicos de la biología. Uno como profesor también enseña valores, enseña hábitos, enseña creencias a sus estudiantes. Obviamente los padres entregan ciertas cualidades a su hijo, pero muchas veces los alumnos aprenden cosas de sus profesores porque son sus modelos a seguir. Entonces uno cuando transmite seguridad, transmite buenos hábitos, transmite respeto, que son cosas que uno como futuro docente tiene que tener en cuenta, que todo lo que tú transmitas, ellos también en un futuro lo van a hacer otra vez. Por el contrario, si tú no transmites seguridad a tu estudiante, no los conoces, no haces una relación o un apego seguro con ellos, muy probablemente ellos van a terminar teniendo problemas más adelante, solamente por esas pequeñas, o sea, entre comillas, pequeñas cosas que tú no hiciste, a ellos les costó caro en el futuro. Solo eso quería agregar. Sí, pues claro, o sea, ¿algo más que quieran decir, chiquillos, aportar para ir ya cerrando este podcast? Sí, lo importante con lo que deberían quedarse del tema general del podcast
el de que para conocer a nuestros estudiantes que vamos a tener en un aula, es que debemos escucharlos. Pese a que no sea sobre algo académico, debemos escuchar cómo se sienten, cómo creen que ellos aprenden, cómo ellos pueden aprender mejor, y tratar de nosotros moldearnos no solo en base a un estudiante, sino al grupo de estudiantes, a diversos grupos, en base a lo que ellos digan, para lograr generar que todos esos grupos, y si se puede, todos los estudiantes logren aprender de mejor manera, en base a lo que ellos nos digan, a nosotros como profesores. Y nosotros, al escucharlos y tomarlos en serio, eso generará que los estudiantes tengan mayor confianza en nosotros y puedan compartir más cosas con nosotros, y logremos generar un espacio seguro en el aula. Claro. Entonces, ya con esto dicho, lo principal que se rescata es lo que dijo Armando. Y además de que, primero, como bien dijo Armando, como bien dijeron ambos, la docencia no es solo enseñar, en este caso, biología, es mucho más que eso. Entonces, en base a eso mismo, ¿cómo nosotros le enseñamos eso a nuestros estudiantes? Demostrando y nosotros siendo capaces de afrontar las diversas situaciones, como lo que decíamos anteriormente. Estar preparados para cualquier inconveniente no nos sirve solo para la docencia y solo para la docencia, con los problemas que podemos tener en clases, sino que también les demuestra a nuestros estudiantes que todo problema tiene una solución, que siempre se puede, digámoslo así. Que también eso se resume en ser como el agua, amoldarse. ¿Ya? Eso podría ser a grandes rasgos, que es importante, en resumen, también conocer a nuestros estudiantes. Es importante porque puede sacarlos de muchas situaciones, puede ayudar con problemas personales que tengan, con enfermedades mentales. Y bueno, eso sería todo por hoy. ¿Algo El más que podcast quieras número agregar? 2 que realizamos para el taller de aprendizaje y desarrollo adolescente, nosotros fuimos el grupo 7 y espero que le haya servido. Que tengamos buena tarde. Sí, muy buenos días, tarde o noche. Nos despedimos y hasta la próxima. Que estén bien.